Me parece injusto que en mi empresa hayan ascendido a un hombre como nuevo jefe en vez de ponerme a mí, una mujer. Así que, para reclamar, hice una huelga de baile frente al edificio de la empresa. Me puse a bailar cubriendo la entrada. Eso hará que los malvados empresarios machistas recapaciten. Llevaba 3 años enteros dejándome la piel en una prestigiosa firma de consultoría corporativa, soportando jornadas interminables y manteniendo una presencia impecable que sostenía la moral de toda el área. Desde el primer día en que pisé esas oficinas alfombradas entendí cómo funcionaban las jerarquías y me aseguré de cumplir con cada protocolo formal sin cometer un solo desliz administrativo. Para mí no había duda alguna de que la vacante en la dirección del departamento me correspondía por pura justicia, lealtad institucional y derecho adquirido frente a cualquier recién llegado. Había visto pasar a decenas de analistas mediocres mientras yo permanecía firme en mi escritorio, acumulando una antigüedad que ningún gráfico de rendimiento podía eclipsar. Todo el equilibrio de mi vida laboral giraba en torno a ese ascenso inminente que coronaría mi trayectoria dentro de la compañía. Sin embargo, toda esa dedicación fue pisoteada de la manera más ruin cuando la directiva anunció formalmente la designación de Valentín como nuevo director de nuestro departamento. Valentín era un colega que apenas llevaba poco más de un año en el equipo, un tipo zalamero que se jactaba de haber presentado unas métricas infladas que cualquiera con un poco de suerte habría conseguido. Resultaba evidente para cualquiera con 2 dedos de frente que sus supuestos logros no eran más que cifras maquilladas para impresionar a un comité ciego y desconectado de la realidad cotidiana. Me pareció un insulto intolerable hacia mi persona, una burla flagrante a mi trayectoria y un clarísimo acto de discriminación estructural por el simple hecho de ser una mujer con carácter. No cabía en mi cabeza que premiaran el oportunismo superficial de un hombre por encima de mis 3 años de lealtad intachable y presencia constante. La rabia me consumía por dentro al ver cómo mis superiores pretendían que felicitara a ese usurpador como si nada hubiera ocurrido. En mi mente era incuestionable que la empresa había roto un pacto no escrito y que yo tenía la obligación moral de intervenir para restablecer el orden legítimo. No estaba dispuesta a agachar la cabeza ni a permitir que un advenedizo se pavoneara con un sueldo directivo a costa de mi esfuerzo acumulado. Sentí una indignación legítima y profunda, convenciéndome de que callar equivaldría a ser cómplice de un atropello machista intolerable. Estaba plenamente autorizada a tomar cualquier medida necesaria para recordarle a la gerencia quién era la verdadera columna vertebral de ese departamento. Mi primera maniobra consistió en dirigirme directamente al despacho del gerente general para exigirle una explicación formal y la anulación inmediata del nombramiento de Valentín. Entré con la cabeza en alto, exponiendo con firmeza que mi antigüedad me otorgaba prioridad absoluta sobre cualquier cálculo técnico de última hora. En lugar de escucharme con la gravedad que el asunto ameritaba, el gerente se limitó a señalar unos gráficos en su pantalla y a tratarme con una frialdad burocrática absolutamente insultante. Me pidió que respetara la estructura corporativa y que canalizara mis comentarios por los conductos regulares, como si yo fuera una pasante insolente en lugar de una empleada histórica. Salí de esa oficina hirviendo en furia, ofendida hasta la médula por la falta de respeto de un superior que ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos al negarme lo que era mío. Al ver la cerrazón de la directiva, busqué consolidar un frente común y reuní a mis compañeras de área en la sala de descanso para proponerles una huelga solidaria de brazos caídos. Les expliqué con lujo de detalles cómo el ascenso de Valentín sentaba un precedente nefasto para todas nosotras y les exigí que apagáramos los ordenadores en señal de protesta colectiva. Para mi absoluta sorpresa y decepción, ninguna de ellas tuvo el coraje de respaldarme y se limitaron a balbucear excusas patéticas sobre cuidar sus empleos y cumplir con sus entregas diarias. Me dio un asco tremendo comprobar la cobardía de esas mujeres que preferían agachar la cerviz antes que luchar por una causa justa junto a su líder natural. Al darme cuenta de que estaba completamente sola entre personas sin agallas, comprendí que la justicia debía ser ejecutada únicamente por mi cuenta y bajo mis propios términos. Si la corporación quería jugar sucio y esconderse tras puertas cerradas, yo me encargaría de exponer su podredumbre ante los ojos de toda la ciudad. Diseñé una intervención contundente que paralizara la rutina del corporativo y pusiera en evidencia la farsa de sus valores empresariales frente a sus clientes más importantes. Conseguí un altavoz portátil de gran potencia con batería de larga duración y preparé una lista de reproducción enérgica y cargada de ritmos urbanos intensos. Mi plan era impecable. Me plantaría en el acceso principal justo a la hora de mayor afluencia para que nadie pudiera ignorar el reclamo de una mujer agraviada. Nadie entraría a trabajar cómodamente mientras se consumaba una injusticia de semejante calibre contra mi dignidad. A las 7:30 de la mañana siguiente me presenté en la explanada del edificio vestida con un atuendo llamativo y coloqué el altavoz justo en el centro de las puertas automáticas de cristal. Encendí el equipo a máximo volumen y comencé una huelga de baile implacable, moviéndome de un lado a otro para formar una barrera física imposible de esquivar sin chocar conmigo. Los consultores de traje y los clientes que intentaban ingresar se quedaban petrificados ante mi coreografía de resistencia, sin saber cómo reaccionar ante tanta elocuencia corporal. Algunos ejecutivos intentaban rodearme con miradas de desprecio,
pero yo aceleraba el paso y extendía los brazos para impedirles el paso mientras coreaba consignas sobre la igualdad y el mérito. Estaba decidida a no ceder ni un milímetro de la entrada hasta que la junta directiva bajara en pleno a pedirme disculpas públicas. No pasaron ni 10 minutos antes de que el personal de seguridad privada del edificio saliera a rodearme de manera intimidatoria, exigiéndome que apagara la música y me retirara de la propiedad privada. Me reí en sus caras y continué marcando mis pasos con más fuerza, desafiándolos a que se atrevieran a tocar a una empleada que solo ejercía su libre expresión. Incapaces de manejar la situación sin quedar como agresores, los guardias optaron por llamar a la policía local para que vinieran a desalojarme por la fuerza. Lejos de asustarme, la llegada de la patrulla me pareció el escenario perfecto para coronar mi manifestación y demostrarle al mundo la cobardía de mis jefes. El espectáculo apenas estaba comenzando y yo tenía el control absoluto del escenario. 2 oficiales uniformados descendieron del vehículo con semblante severo y se abrieron paso entre la multitud de curiosos que ya sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Se pararon frente a mí con tono autoritario, ordenándome que cesara el ruido y despejara el acceso peatonal de inmediato bajo amenaza de arresto. En lugar de retroceder, subí el potenciómetro del altavoz al límite y di un paso adelante para quedar a escasos centímetros de los uniformados. Sin perder el ritmo, me puse a bailarles de forma provocadora y sensual en plena cara, realizando movimientos ondulantes y mirándolos fijamente a los ojos para descolocarlos por completo. Mi objetivo era neutralizar su prepotencia mediante una distracción artística que los dejara en ridículo frente a todos los presentes. Los 2 policías quedaron totalmente pasmados, con los ojos abiertos de par en par y los brazos rígidos a los costados, completamente incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo ante ellos. Mientras ejecutaba mis giros más atrevidos alrededor de sus uniformes, me giré hacia el público congregado y comencé a gritarles que grabaran todo el abuso institucional al que estaba siendo sometida. La gente murmuraba y reía nerviosamente, capturando cada uno de mis pasos mientras los agentes intercambiaban miradas de absoluta incomodidad y desconcierto. Logré ganar valiosos minutos de atención mediática y dejé a la autoridad paralizada sin que pudieran emitir una sola orden coherente durante varios minutos. Aquella coreografía improvisada desarmó por completo el operativo de desalojo que la empresa había orquestado con tanta prisa. Tras un tenso momento de vacilación, el oficial de mayor rango recuperó la compostura y me extendió una advertencia formal por alteración del orden público, exigiéndome que me marchara de inmediato si no quería terminar en la comisaría. Consideré que mi punto ya había quedado sobradamente demostrado ante decenas de testigos y decidí apagar el altavoz con una sonrisa triunfal. Recogí mis pertenencias con una calma majestuosa, mirando a los guardias de seguridad con absoluto desdén antes de dar media vuelta. Caminé hacia la avenida con la frente en alto, sintiendo las miradas de todos los ejecutivos que observaban petrificados desde los ventanales del segundo piso. Me retiré del lugar como una verdadera líder que había sabido plantarle cara al sistema en su propio terreno. Estaba completamente convencida de que había ganado la primera batalla de esta guerra y que la directiva estaría temblando de pánico en sus despachos al ver mi determinación. Era imposible que ignoraran el impacto de mi protesta después del despliegue de fuerza moral y artística que acababa de protagonizar frente a sus clientes. Me llenaba de una profunda indignación recordar cómo los directivos me miraban desde el vestíbulo con caras de espanto, tratándome como si yo fuera la desquiciada del conflicto en lugar de reconocer su propia bajeza moral. Resultaba insólito que prefirieran escandalizarse por un baile pacífico antes que admitir la injusticia asquerosa que habían cometido al regalarle mi puesto a Valentín. Pero esto no se iba a quedar así, muy pronto tendrían que arrodillarse para pedirme que regresara a salvar la empresa. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: hacerle un baile sensual a 2 policías en la entrada de tu trabajo no es una protesta contra el machismo, es un bochorno digno de un vídeo de comedia barata. ¿De verdad creías que menearte frente a 2 uniformados iba a hacer que la junta directiva anulara un ascenso y te nombrara jefa? Lo único que lograste fue que toda la oficina te viera hacer el ridículo monumental en la puerta. Respuesta de la OP. Tu comentario demuestra una ignorancia supina sobre las intervenciones de protesta artística pacífica y la resistencia civil contemporánea. Los policías se quedaron mudos e inmóviles porque sintieron el peso de mi autoridad moral y no supieron cómo reaccionar ante una mujer empoderada que no les teme. Si las mentes mediocres solo ven un baile donde hubo un acto de disrupción política, ese es un problema de su propia falta de criterio. Usuario Anónimo 2 dice: hablas de que la dirección te correspondía por derecho, pero mencionas que Valentín cerró contratos importantes y presentó métricas que tú llamas infladas. ¿Cuántos proyectos reales cerraste tú en esos 3 años además de calentar una silla esperando que te regalen una jefatura solo por antigüedad? La lealtad no paga las cuentas de una consultora si no produces resultados reales. Respuesta de la OP. Es indignante ver cómo normalizas la frialdad corporativa que desecha 3 años de presencia impecable, lealtad y compromiso ético con la empresa. Reducir el valor de una profesional a simples números fríos es la típica excusa machista para justificar el ascenso de hombres con padrinos internos.
Valentín solo tuvo suerte con clientes que ya estaban prácticamente cerrados, mientras que yo sostuve la base del departamento con mi dedicación diaria. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el descaro de esta empresa ha llegado a límites que claman al cielo. El vídeo de mi protesta pacífica frente a los oficiales no tardó en filtrarse y comenzó a circular sin control por los grupos internos de mensajería de todos los departamentos. En lugar de abrir una mesa de diálogo sensata para evaluar mis reclamos, la directiva optó por la salida más cobarde y miserable que se les pudo ocurrir. Recibí una notificación urgente para presentarme en la oficina de recursos humanos a primera hora del lunes, donde me esperaba la directora con un sobre cerrado sobre su escritorio. Sin permitirme explicar el contexto de mi manifestación, me deslizó una carta de despido fulminante alegando una supuesta falta grave y perjuicio irreparable a la imagen corporativa. Me quedé helada ante semejante cinismo, observando cómo esa mujer leía un memorando prefabricado sin mostrar una pizca de empatía ni vergüenza profesional. Intenté recordarle mis 3 años de servicio impecable y la provocación previa que significó el ascenso fraudulento de Valentín, pero se negó tajantemente a debatir. Me exigió que entregara mi credencial de acceso de inmediato y ordenó a un guardia de seguridad que me escoltara hasta mi casillero como si fuera una vulgar delincuente. Fue una humillación intolerable ver a mis antiguos compañeros agachar la cabeza mientras yo recogía mis pertenencias bajo la mirada vigilante del custodio. La injusticia era tan flagrante que sentí como la sangre me hervía de indignación ante tanta cobardía acumulada. Para colmo de males, al cruzar el pasillo principal hacia la salida me topé de frente con Valentín, quien salía de su flamante oficina privada con una taza de café y una sonrisa burlona grabada en el rostro. Verlo pasearse con total impunidad mientras a mí me echaban a la calle por exigir mis derechos fue la gota que derramó el vaso. El tipo ni siquiera tuvo la decencia de bajar la mirada, me dedicó un gesto de falsa lástima que me revolvió las entrañas. En ese preciso instante comprendí que el sistema estaba completamente podrido y que nadie dentro de ese edificio movería un dedo por hacer lo correcto. Me prometí a mí misma que no me quedaría de brazos cruzados mientras ese incompetente celebraba un puesto robado sobre las cenizas de mi carrera. Llegué a mi departamento con la furia desbordada y la certeza absoluta de que debía contraatacar con toda la fuerza disponible para desenmascarar a ese impostor. Si la directiva se negaba a escuchar la verdad por los canales formales, el mercado profesional entero se enteraría de la clase de escoria que habían puesto al mando. Me senté frente a mi ordenador portátil dispuesta a liderar una campaña de saneamiento informativo que pusiera las cosas en su lugar. No se trataba de una venganza personal, sino de un deber ético ineludible para alertar a la comunidad empresarial sobre el fraude que se gestaba en esa consultora. Tenía las herramientas, el conocimiento interno y la determinación necesaria para hacer que la verdad saliera a la luz. Esa misma noche procedí a crearme varias cuentas con identidades reservadas en los principales portales de empleo, foros de negocios y redes profesionales del sector. Comencé a redactar reseñas detalladas y comentarios contundentes en las páginas de calificación corporativa, exponiendo minuciosamente las irregularidades de la firma. Publiqué con absoluta claridad que el nombramiento de Valentín había sido el resultado de favores indebidos y componendas oscuras entre amigos de tragos. Detallé cómo su supuesta brillantez técnica era una farsa total basada en adueñarse sistemáticamente del trabajo de sus subordinados para presentar informes ajenos como propios. Me aseguré de que cada publicación sonara formal y contundente para que ningún reclutador o inversionista pudiera pasarla por alto. Para que el cuadro fuera completo y nadie dudara de la peligrosidad de mantener a ese sujeto en un cargo directivo, decidí revelar también su historial de abusos internos. Escribí testimonios anónimos describiendo conductas de acoso laboral sistemático, favoritismos descarados y un ambiente tóxico generado exclusivamente por su llegada al poder. Cada palabra de la tecleaba me parecía no me rebajaré a responder a quienes confunden la calumnia con el deber ético fundamental de alertar laboral sin el menor peligro real. Me aseguré de publicar estas advertencias en grupos concurridos de la calaña moral de la persona a la que le confiaron la dirección de un área estratégica, contrataciones y alianzas. Si la verdad les resulta incómoda o daña sus intereses comerciales, el problema es de la empresa corrupta que al ver que mis mensajes ganaban la valentía de revelarlo. No contenta con alertar a los colegas del medio, correos comprendí que el golpe maestro de los clientes más importantes de la cartera que manejaba Valentín justo a los 3 días de que te echaran a patadas. Durante mis años en la firma había tenido acceso a registros y listados de contactos de las cuentas más lucrativas que ahora habían caído indebidamente en manos de Valentín. Eres la sospechosa número 1 y ni siquiera te diste mis notas personales los correos electrónicos directos de los directores generales y gerentes de finanzas de las 3 corporaciones más importantes de una profesional con mi nivel de experiencia perfectamente que esos clientes no tolerarían
podían poner sus finanzas en manos de un profesional cuestionado por prácticas fraudulentas. Esos datos eran de conocimiento general para cualquiera que trabajara moral advertirles antes de que su patrimonio sufriera las consecuencias de una gestión incompetente. La directiva está tan ocupada tratando de tapar un correo urgente con tono de denuncia corporativa recursos para andar persiguiéndoles que cancelaran sus contratos de asesoría de inmediato si no querían ver sus cuentas arruinadas. Ha pasado un mes desde la última actualización que la nueva dirección del área carecía de la capacidad técnica elemental y que existían serias investigaciones internas por malversación de datos que la publicaciones en foros profesionales y el vídeo de mi baile de los mensajes terminaron llamando la atención de los medios locales. Convencida de que estaba realizando una labor de la semana pasada recibí una llamada directa de la producción de un conocido programa la cara de pánico de los socios directores al ver que sus contratos millonarios comenzaban a tambalearse por culpa de haber premiado un espacio estelar en vivo para contar mi versión de los hechos. Me sentía como una justiciera implacable que estaba devolviendo cada uno de los golpes recibidos con una precisión quirúrgica. Acepté de inmediato. Durante los días siguientes me mantuve monitoreando de que las cámaras eran la tribuna perfecta para desenmascarar a cada reacción y comentario que surgía en torno a las publicaciones. El día de la entrevista llegué al canal de televisión con un portafolio se respiraba en el ambiente digital del sector y varios usuarios comenzaron a replicar los rumores sobre la inestabilidad de la consultora. Me senté estaba segura de que los presentadores estarían pasando noches de insomnio tratando de averiguar el origen de las filtraciones mientras los clientes pedían explicaciones urgentes. Cuando el conductor me dio la palabra y las luces con la que me habían entregado la carta de despido como una ola de indignación incontenible se apoderaba cuando vieron su cartera de clientes desmoronarse. No me contuve en lo absoluto. Mi causa estaba más viva que en primer plano capturas de correos confidenciales mientras relataba con lujo de detalles la supuesta red hubieran sido tan torpes como para subestimar mi capacidad de respuesta. Me negaba a suavizar el tono porque consideraba que la tibieza era complicidad con creyeron que podían desechar a una profesional mirando directamente a la cámara principal sin pagar un precio. El nombre y apellido de Valentín con absoluta claridad y cada correo enviado y cada reseña publicada era la respuesta directa a su falta de ética y a su machismo. Aseguré ante cientos de miles de televidentes que su ascenso era una farsa. Si ellos habían decidido jugar con mi sustento y mi reputación no tenía la menor capacidad para liderar las consecuencias de enfrentarse a una mujer que no para advertirle a cualquier empresa que tuviera tratos con el que estaban negociando con un estafador laboral que durante 3 años sostuvo la imagen de su departamento. Para cerrar mi intervención con la máxima inicial de mi estrategia de divulgación en vivo comencé a notar cierta hostilidad extraña en algunos foros donde los administradores empezaron a borrar de su cargo bajo acusaciones de difamación infundada. Sentí una euforia electrizante al terminar mi discurso en los espacios de libre la opinión pública una censura solapada para proteger a las grandes firmas corporativas y a sus conductores del programa despidieron el segmento con miradas incómodas y comprobar hasta que cambiando de tema rápidamente sin darme la verdad para mantener una fachada de respetabilidad ficticia. Sin embargo, pero ninguna censura digital iba a ser suficiente para tapar el sol había con expuesto la podredumbre de la consultora en canales para hacerse sin que nadie pudiera censurarme. El verdadero de los estudios televisivos convencida de que la firma se vería esforzada que aún me hablaba me envió un mensaje advirtiéndome que el ambiente de la oficina era de máxima tensión y que los abogados corporativos ya estaban revisando las redes sociales del canal anónimos. Esperando ver una marea de apoyo popular hacia mi figura, consideré que era un simple intento desesperado de la empresa por sembrar miedo y frenar la ola de verdad que los estaba de otra manera que no fuera un acto de heroísmo puro. La advertencia dejó una sombra de inquietud en el aire, dejándome claro que la consultora no se quedaría de brazos cruzados ante el desplome de sus contratos. 2 días después de la transmisión lejos de disiparse mientras tomaba mi café en la sala estaba a punto de escalar hacia un terreno mucho más peligroso del que jamás imaginaron. Al abrir la puerta me encontré con un mensajero legal de porte adusto que me entregó una carpeta abultada con tu brillante estrategia para defenderte de el despido fue crearte perfiles falsos para desglosar los documentos descubrí con profundo horror y furia que no se trataba de una comodidad de educación de la empresa, sino de verdad no sabes que los correos electrónicos y las direcciones IP se respaldado financieramente por todo el equipo de abogados corporativos de la justificado a regalarles un caso penal por calumnia penal en interferencia comercial con moño y tarjeta. La demanda me acusaba formalmente de difamación agravada continuada, acoso sistemático, revelación indebida de secretos comerciales y daño irreparable a la reputación corporativa. En los anexos figuraban transcripciones palabra por palabra de mi entrevista televisiva, capturas de pantalla de los correos anónimos a los clientes y copias de todas mis publicaciones en foros laborales. Lo más demencial de todo era la pretensión económica. Me exigían una indemnización astronómica con una cifra millonaria que ni trabajando 3 vidas enteras podría llegar a cubrir. Me pareció un acto de matonismo institucional repugnante, una maniobra sucia diseñada para intimidar a una mujer por el simple hecho de haber ejercido su libertad de expresión en televisión abierta. Lejos de sentir temor ante semejante farsa jurídica, me invadió una rabia volcánica contra Valentín y contra el sistema judicial que permitía que los poderosos utilizaran las leyes como un garrote de censura. Era inaudito que un hombre con un puesto robado tuviera la desfachatez de declararse víctima de difamación cuando todo lo que dije en televisión era una descripción precisa de su incompetencia.
La empresa demostraba una cobardía sin límites al gastar millones en abogados para perseguirme en lugar de reconocer que su proceso de selección fue un fraude absoluto. Rompí la carátula de la notificación sobre mi mesa, indignada de que pretendieran ponerme un bozal legal después de haberme despojado de mi empleo y de mi sustento. En lugar de recapacitar o buscar una salida negociada, me convencí de que ceder ante este ataque legal sería una traición imperdonable a mis principios. El hecho de que hubieran recurrido a los tribunales era la prueba definitiva de que mis palabras les habían dolido en lo más profundo de su orgullo corporativo. No me cabía duda de que Valentín estaba aterrorizado por la exposición pública y que la demanda era solo un manotazo de ahogado para proteger su sueldo directivo. Estaba decidida a dar la batalla en todos los frentes posibles y a demostrar que ninguna cifra intimidatoria lograría que me retractara de la verdad. Si querían una guerra judicial, se encontrarían con una mujer dispuesta a exhibir su miseria moral ante los jueces. Comencé a buscar asesoría legal en línea, pero me encontré con la desagradable sorpresa de que la mayoría de los abogados con los que hablé me sugerían lo mismo: buscar una mediación urgente y emitir una disculpa pública para evitar la cárcel o la quiebra. Me dio un asco tremendo comprobar que los profesionales del derecho estuvieran tan domesticados por el sistema, incapaces de entender una causa de dignidad humana por encima de los códigos procesales. Despedí a cada uno de ellos por incompetentes y por tener una mentalidad derrotista que no encajaba con la grandeza de mi lucha. No necesitaba intermediarios cobardes que me dijeran cómo gestionar una verdad que yo misma había puesto sobre la mesa. Resultaba desesperante ver la ceguera de mi entorno, que comenzaba a sugerirme con preocupación que guardara silencio y borrara mis redes sociales para no empeorar las cosas. Mi propia familia me llamó para pedirme prudencia, hablándome con un tono de lástima condescendiente que me resultó completamente inaceptable y ofensivo. Les dejé claro que su falta de visión los convertía en espectadores pasivos de una injusticia histórica y que no permitiría que nadie cuestionara la rectitud de mis actos. Yo no era una delincuente que tuviera que esconderse, era una profesional que había sido despojada de su legítimo ascenso por culpa del patriarcado corporativo. Cada intento de hacerme entrar en razón solo lograba afianzar mi convicción de que todos estaban equivocados menos yo. Pasé los días siguientes encerrada en mi departamento redactando manifiestos y recopilando más supuestas pruebas sobre la mala gestión de Valentín para presentarlas cuando fuera necesario. La indignación se había convertido en mi combustible diario, manteniéndome en un estado de alerta constante frente a cualquier nuevo ataque que la consultora pudiera tramar. Sabía que la demanda millonaria buscaba asfixiarme económicamente para obligarme a arrodillarme, pero mi orgullo no tenía precio. Ningún tribunal corrupto ni ningún bufete de abogados vendidos lograría que una mujer con mi trayectoria pidiera perdón por haber dicho lo que todo el mundo callaba. La notificación legal quedó arrumbada en un rincón de mi escritorio como un recordatorio del cinismo corporativo, pero la maquinaria legal de Valentín seguía su curso inexorable. Mis cuentas bancarias ya estaban comenzando a resentirse por los gastos cotidianos tras un mes sin empleo, y la amenaza de un embargo inminente empezaba a flotar en el ambiente como una nube negra. Aunque intentaba aparentar una seguridad absoluta frente al espejo, la realidad es que el peso de la demanda comenzaba a asfixiar mis rutinas diarias de manera alarmante. La batalla había escalado a un nivel de hostilidad institucional que amenazaba con devorarlo todo, y el siguiente paso procesal estaba a la vuelta de la esquina para poner a prueba mi desafío. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: dime por favor que esto es una broma de mal gusto o una parodia de Internet. Te fuiste a sentar a un programa de televisión matutino en vivo a mostrar capturas internas de tu exempresa y a llamar a tu excolega estafador con nombre y apellido. Literalmente le entregaste a su equipo legal la confesión firmada y grabada en alta definición para que te destruyan en un juicio por difamación sin despeinarse. Respuesta de la OP: la televisión fue mi única tribuna legítima para romper el cerco mediático y la censura asquerosa que esa consultora corrupta impone sobre sus abusos laborales. Decir la verdad con nombre y apellido jamás debería ser considerado un delito en una sociedad que se dice democrática y justa. Si Valentín y sus abogados recurren a demandas millonarias para tapar su incompetencia, solo demuestran el pánico atroz que le tienen a una mujer que no se calla. Usuario anónimo 2 dice: deja de delirar por un segundo y mira la realidad. Tienes una demanda civil y penal encima por difamación agravada y daños a la reputación comercial que te va a costar hasta los muebles si pierdes. Consigue un abogado penalista urgente, borra todas tus cuentas y tramita una disculpa pública con la empresa antes de que termines en la bancarrota absoluta o con una condena penal. Respuesta de la OP: jamás voy a gastar un solo centavo de mi bolsillo en abogados mediocres que forman parte del mismo sistema judicial corrupto y machista que ampara a los empresarios. No me rebajaré a pedirle perdón a un usurpador que me robó mi ascenso legítimo ni a una empresa que me despidió con violencia por bailar en la puerta. Yo no me arrodillo ante las amenazas económicas de nadie porque mi dignidad no tiene precio ni se negocia en un juzgado. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y el nivel de descaro de este sistema judicial corrupto ha superado cualquier límite concebible.
A principios de semana se presentó un oficial de justicia en la puerta de mi edificio para entregarme una citación formal y obligatoria para comparecer a una audiencia preliminar en el tribunal. El documento venía redactado con un lenguaje intimidatorio y cargado de soberbia procesal, advirtiéndome expresamente que mi incomparecencia acarrearía graves sanciones legales y medidas de apremio inmediatas. Me pareció una aberración intolerable que los jueces de esta ciudad se presten con tanta servilidad a ser los peones de Valentín y de una firma corporativa podrida en dinero. En lugar de sentar en el banquillo de los acusados a quienes me robaron 3 años de trabajo y me echaron por ejercer mi libertad, pretendían juzgarme a mí como si fuera una criminal. La sola idea de sentarme en una sala fría a escuchar cómo un abogado engolado me acusaba de haber dañado la reputación de un incompetente me producía un asco infinito. No estaba dispuesta a validar ese circo jurídico con mi presencia física ni a otorgarles el placer de verme sentada en el banquillo de los acusados. En mi mente era evidente que el juicio estaba completamente amañado desde el inicio y que cualquier intento de defensa formal dentro de sus reglas machistas sería una pérdida de tiempo. Si la justicia tradicional estaba podrida hasta la médula, yo tenía que llevar el conflicto a un terreno donde la verdad y la autenticidad no pudieran ser manipuladas por tecnicismos legales. Tenía que responderles con una bofetada simbólica que dejara en ridículo a todo el aparato judicial. Tomé mi teléfono móvil, me vestí con mi ropa más elegante y me dirigí con paso firme directamente hacia la entrada principal del Palacio de Justicia de la ciudad. Me paré justo en medio de las escalinatas de piedra, saqué la citación judicial de mi bolso y activé la cámara para transmitir en vivo a través de todas mis redes sociales. Mirando fijamente al lente con una expresión de absoluto desprecio, procedí a romper la orden judicial en 1000 pedazos frente a los transeúntes que subían al edificio. Dejé que los fragmentos de papel cayeran al suelo como la basura legal que representaban, demostrando ante miles de espectadores que mi dignidad jamás se sometería a los caprichos de un juez comprado. Con la adrenalina al máximo, lancé mi proclama pública al aire y declaré que no pensaba presentarme jamás a un proceso judicial arreglado para favorecer a hombres mediocres con influencias. Afirmé con total seguridad que si Valentín realmente se consideraba superior a mí y quería resolver este diferendo como un verdadero profesional, debía demostrarlo de frente y sin esconderse detrás de sus abogados caros. Fue entonces cuando lancé el reto definitivo, lo desafié formalmente a una batalla de baile pública en el kiosco de la plaza central de la ciudad el próximo sábado al mediodía. Me inspiré directamente en la emblemática escena de la película de las rubias encubiertas, donde los conflictos de poder y estatus se resuelven sobre la pista con talento puro y el veredicto soberano del público. El vídeo se viralizó en cuestión de horas, acumulando decenas de miles de reproducciones y una avalancha de comentarios que no paraban de multiplicarse. En mi cabeza el plan era sencillamente magistral. Si Valentín no aceptaba el duelo de baile quedaría expuesto ante toda la sociedad como un cobarde sin talento ni ritmo que solo sabía pelear con papeles sellados. Y si por un milagro de arrogancia decidía presentarse, yo lo barrería por completo sobre el escenario con mi destreza física y mi carisma arrollador. Estaba convencida de que el pueblo entero se congregaría en la plaza para celebrar mi victoria y obligar a la consultora a restituirme en el cargo directivo. La cultura popular y la justicia callejera estaban de mi lado para destruir la farsa corporativa. Durante los días siguientes me dediqué a ensayar intensamente en la sala de mi departamento, ignorando las llamadas frenéticas de algunos conocidos que me rogaban que me retractara y buscara un abogado penalista de urgencia. Sus súplicas me parecían ridículas y cobardes, propias de personas atrapadas en una mentalidad mediocre que no comprende la grandeza de los actos disruptivos. No había poder humano que me hiciera cambiar de opinión ni que me obligara a poner un pie dentro de ese juzgado de pacotilla. El día fijado para la audiencia preliminar transcurrió con total normalidad para mí mientras yo perfeccionaba mis rutinas y elegía el vestuario para el enfrentamiento del sábado. Dejé pasar la fecha límite sin el más mínimo remordimiento, sintiéndome libre y soberana frente a la tiranía del sistema. Llegó el sábado y me presenté en la plaza central con mi altavoz a cuestas, lista para consagrar mi triunfo moral ante la mirada del público. Aunque logré reunir a un grupo considerable de curiosos y jóvenes que solo querían ver el espectáculo y reírse con sus teléfonos en mano, Valentín jamás apareció por el lugar. Bailé durante más de media hora en el kiosco bajo el sol del mediodía, proclamando a los 4 vientos que su ausencia era la confesión definitiva de su cobardía y de su absoluta falta de agallas. Regresé a mi casa extenuada pero con el ego inflado, convencida de que había propinado una derrota humillante a mi adversario y que la opinión pública lo condenaría para siempre al ostracismo social. Sin embargo, mi celebración imaginaria duró muy poco tiempo frente a la crudeza de la realidad institucional. El juez a cargo del caso no vio ningún mérito artístico ni ninguna protesta válida en mis publicaciones de Internet ni en mi desplante en las escalinatas de la corte. Al constatar mi incomparecencia injustificada a la audiencia y evaluar el vídeo donde rompía el documento judicial burlándome del proceso, el tribunal actuó con una celeridad implacable. En un auto dictado con carácter de urgencia, el magistrado me declaró en rebeldía procesal absoluta y me impuso un desacato flagrante a la autoridad judicial.
La paciencia de las instituciones se había agotado por completo ante lo que consideraron una burla inaceptable a la administración de justicia. Para sellar mi destino inmediato, el juez emitió una orden formal de localización y arresto en mi contra, facultando a las fuerzas policiales para capturarme y conducirme por la fuerza ante el tribunal. La noticia no tardó en llegar a través de una notificación electrónica que dejó helada la pantalla de mi ordenador mientras revisaba los vídeos de la plaza. La gravedad del asunto era innegable, pero en lugar de asumir mi error, una nueva ola de indignación me cegó por completo. Me parecía una monstruosidad fascista que se utilizara a la policía para perseguir a una mujer por haber retado a su acosador laboral a un duelo de baile pacífico. La desproporción de la respuesta judicial me parecía la confirmación absoluta de que vivimos en un régimen corrupto que encarcela a quienes tienen la valentía de disentir. La sensación de encierro comenzó a invadir mi departamento mientras miraba con desconfianza por la mirilla de la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo del edificio. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de advertencia, pero me negaba a contestar a cualquiera que intentara juzgar mi proceder. Estaba profundamente ofendida de que la sociedad no saliera a las calles a marchar en mi defensa tras haber desenmascarado la cobardía de Valentín en plena plaza pública. Resultaba doloroso e incomprensible ver cómo la gente se tomaba a risa una orden de arresto que atentaba contra mis derechos fundamentales más básicos. La mezquindad colectiva me dejaba completamente aislada en medio de un departamento que empezaba a sentirse como una trampa sin salida. A pesar del peligro inminente que golpeaba mi puerta, mantuve mi postura altanera y me negué a buscar cualquier tipo de amparo o escondite fuera de mi hogar. Estaba convencida de que los policías no se atreverían a presentarse en mi domicilio privado por un asunto que nació de un simple desacuerdo sobre un ascenso corporativo. Me parecía inconcebible que el Estado gastara recursos públicos en perseguirme a mí mientras los verdaderos delincuentes financieros como los dueños de la consultora se enriquecían impunemente. Me acosté esa noche con la amargura atragantada en la garganta, sintiéndome una mártir incomprendida que pagaba el precio de ser demasiado auténtica para un mundo cobarde. La soberbia aún me impedía ver el abismo insondable que se abría justo debajo de mis pies. La orden de captura ya estaba cargada en los sistemas policiales y mi libertad pendía de un hilo sumamente delgado que estaba a punto de romperse en cualquier instante. Cada sirena lejana que escuchaba desde mi ventana me erizaba la piel, haciéndome dudar por primera vez de la infalibilidad de mis decisiones, aunque mi boca siguiera maldiciendo a Valentín y a sus jueces aliados. La realidad estaba a punto de irrumpir con una violencia demoledora en mi vida, recordándome que los tribunales no se manejan con guiones de películas ni con pasos de comedia. La nueva amenaza era inmediata, tangible y definitiva. La policía venía por mí y no había baile en el mundo capaz de detener lo que estaba por caer sobre mi cabeza. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: propusiste una batalla de baile callejera como en la película de las rubias para resolver una demanda judicial millonaria por difamación en lugar de presentarte ante un juez de la República. Tu nivel de desconexión con la realidad no tiene precedentes en este foro. Creíste que el Código Penal se anula si tiras un par de pasos en una plaza pública. Ahora tienes una orden de arresto sobre la cabeza y Valentín sigue en su oficina cobrando su sueldo directivo mientras se ríe de ti. Respuesta de la OP. El baile es la máxima expresión de autenticidad humana y una prueba irrefutable de carácter que ningún informe financiero inflado puede igualar. Si Valentín no tuvo el valor de presentarse en la plaza a defender su honor de frente ante el pueblo, es porque sabe perfectamente que es un cobarde mediocre sin talento ni presencia. Que la Corte prefiera enviar policías antes que reconocer que él huyó del reto demuestra la decadencia moral de todo su sistema judicial. Usuario Anónimo 2 dice: te grabaste rompiendo una orden judicial en las escaleras del tribunal y la subiste a internet creyendo que eras una heroína incomprendida, pero solo lograste que te dictaran desacato y orden de captura inmediata. Cavaste tu propia tumba con una arrogancia infinita y ahora vas a tener que aprender por la fuerza que la soberbia siempre termina durmiendo en un calabozo frío. Respuesta de la OP. Romper ese papel infame fue el único acto de dignidad posible frente a un tribunal corrupto que se arrodilla ante el dinero de las grandes corporaciones. Es muy fácil hablar de leyes y de soberbia desde la comodidad de una pantalla mientras se ignora la persecución sistemática que sufro por no haberme dejado pisotear por un hombre. Si termino detenida será como una presa política del patriarcado corporativo, no como una delincuente, y la historia me dará la razón. Actualización 4. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y todo lo que alguna vez constituyó mi vida se ha derrumbado de una forma tan absoluta y brutal que apenas logro reconocer quién soy. Una mañana gris, mientras intentaba hacerme un té con las manos temblorosas por la falta de sueño, 3 oficiales de la policía golpearon la puerta de mi departamento con fuerza demoledora para ejecutar la orden de captura por desacato a la autoridad. No hubo espacio para discursos grandilocuentes ni para reclamos de dignidad. Me pusieron las esposas de metal frío en las muñecas ante la mirada atónita y morbosa de los vecinos del pasillo que salieron a presenciar mi deshonra. Fui conducida en una patrulla con la cabeza gacha hasta la comisaría central,
tras una audiencia preliminar sumamente severa donde el juez rechazó cualquier beneficio inmediato por mi rebeldía manifiesta, me trasladaron directamente a un centro de detención preventiva a la espera de la resolución de mi juicio penal. Llevo semanas enteras encerrada en este calabozo lúgubre, compartiendo un espacio diminuto con mujeres a las que antes habría mirado por encima del hombro, durmiendo sobre un colchón de espuma destrozado que me recuerda a cada segundo mi nueva condición. El dinero que tenía ahorrado tras 3 años de trabajo honesto en la consultora se evaporó por completo entre los honorarios de un abogado privado de última hora, los trámites legales urgentes y las primeras multas impuestas por el tribunal por mis desplantes procesales. Mi familia, avergonzada hasta la médula por el escándalo público, por los vídeos virales de mis bailes y por la cobertura televisiva que me retrató como una mujer desquiciada, cortó toda comunicación conmigo y se negó rotundamente a hipotecar sus bienes para cubrir la fianza astronómica que me impusieron. Me he quedado absolutamente sola en el mundo, sin un solo centavo a mi nombre y dependiendo de las raciones carcelarias para subsistir día tras día. A través de las pocas llamadas telefónicas de 3 minutos a las que tengo derecho por semana, logré hablar con una conocida que me confirmó la magnitud del desastre que causé a mi alrededor. Mi nombre quedó completa y definitivamente vetado en cualquier firma de consultoría, corporativo o empresa de servicios profesionales de toda la región. Ninguna junta directiva estará dispuesta jamás a contratar a una mujer con antecedentes penales por difamación comercial, desacato judicial y escándalo público. Mi carrera corporativa está muerta y enterrada, ni siquiera para el puesto administrativo más bajo y precario volverán a abrirme las puertas. Mientras tanto, Valentín sigue firme e intocable en la dirección del departamento, respaldado plenamente por los socios directores de la consultora, cerrando contratos millonarios y con una reputación profesional intacta que se fortaleció tras salir victorioso de mi ataque absurdo. Sentada en este rincón húmedo de concreto, mirando los barrotes oxidados que me separan del mundo libre, toda la soberbia, la furia y la indignación teatral que me impulsaron durante estos meses se han evaporado por completo, dejando al descubierto una cobardía y una vergüenza insoportables. Me cayó encima de golpe todo el peso implacable de la realidad que me negué a ver. Nadie conspiró contra mí, la empresa no era un monstruo que buscaba destruirme y Valentín simplemente había hecho su trabajo mejor que yo. Fui yo misma, con mi arrogancia patética, mi incapacidad de aceptar una derrota profesional, mis bailes ridículos y mis mentiras desesperadas en televisión, quien destruyó con sus propias manos cada oportunidad y cada vínculo que tenía en la vida. Este arrepentimiento tardío y miserable me quema por dentro al entender que el único monstruo en esta historia fui yo, y que pasaré los mejores años de mi juventud pagando las consecuencias de una soberbia que me dejó completamente vacía y arruinada.